Y entonces, rápidamente rectifica el mismo letrado jurista que le aconsejó que el instituto podía ser pasado a ese sector, y le dijo: es muy sencillo, que usted haga una aclaración como una fe de ratas y diga que no es cierto lo que dijimos, que lo que dijimos es que el Instituto Politécnico Nacional, o sea, el único órgano desconcentrado, aparte de la UPN, el Instituto de Antropología, no, el IPN, por tener no sé qué cualidades diferentes a la UPN, teniendo la misma naturaleza jurídica, se pasa directo a la oficina, al despacho del secretario de Educación Pública. ¿Qué significa esto? Nuevamente se vuelven a saltar la ley orgánica que señala que el Instituto Politécnico Nacional tiene su propio órgano directivo, tiene sus propias autoridades, tiene sus propios fines y de alguna manera tiene hasta su propio patrimonio y su propia dirección política en cuanto a la impartición de educación media superior hasta niveles de posgrado. Cuando aparece hoy en la mañana que el instituto se encuentra ya en la Secretaría de Educación Pública, pareciera que quisieran mandar el mensaje de que el problema ya está arreglado. Todo lo contrario, el problema se agravó. ¿Por qué? Porque el secretario de Educación Pública, dentro de sus facultades, que son muy amplias, que aquí las tengo, son cerca de 36 facultades que tiene, se encuentra una básica que, si bien yo soy el responsable en este momento de la administración del Instituto Politécnico Nacional, porque me lo acaban de concentrar directamente a mí, también es cierto que yo, secretario de Educación Pública, tengo la facultad para delegar esas actividades. Por lo tanto, puedo regresar las actividades del Instituto Politécnico Nacional a la Subsecretaría de Educación Superior y de paso las del bachillerato, pues a la Subsecretaría de Educación Media Superior, ¿no? Terminando siendo una forma muy elegante para no quitar el acuerdo administrativo y en el hecho total terminar nuevamente el instituto parcializado dentro de estas subsecretarías. ¿Qué implicaciones directas tiene para la comunidad? En primer lugar, por ejemplo, los organismos auxiliares del instituto, como es el caso de COFA, pasan a formar parte directa del secretario de Educación Pública, lo que quiere decir que tiene acceso directo a la lana de COFA, ¿no? Otro aspecto directo, consideran que la cuestión de plazas y el manejo administrativo del Instituto Politécnico Nacional queda en manos concentradas del secretario de Educación, lo cual quiere decir que él podrá determinar las plazas del Instituto Politécnico Nacional, cómo se quedan o se redireccionan a otra área de la Secretaría de Educación Pública. Otra implicación, se dijo que este acto se había realizado con el objetivo de dar espacio a la Secretaría de Cultura, y evidentemente que sí, ese es el objetivo, dar espacio a la Secretaría de Cultura, pero sin dinero, que el dinero de la institución, como es el caso de los organismos desconcentrados, al quedar en manos directas de forma jerárquica de la Secretaría de Educación, sean redireccionados, parte de ellos a la Secretaría de Cultura y parte de ellos quedarse en este caso, dentro del Instituto Politécnico Nacional. O sea, hay un ataque directo al patrimonio del propio instituto. Hay un ataque directo a la estructura del instituto en cuestión del ciclo de educación media superior. Hay un ataque directo a los trabajadores en cuanto a su situación jurídica actual y sobre todo a los trabajadores docentes, porque nos guste o no, acabamos de entrar al Sistema Nacional de Evaluación. Porque de acuerdo al artículo 3º de la Constitución y de acuerdo a la ley reglamentaria de ese artículo, que es la Ley General de Educación, una de las obligaciones del Secretario de Educación Pública, que es que todos los organismos que se encuentran directamente supeditados a él, deben de entrar a este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y en conformancia a la Ley General para la Profesionalización Docente. O sea, para aquellos profesores que la reforma educativa no iba a pasar por el Instituto Politécnico Nacional,
pueden empezar a observar uno de los primeros pasos, ¿no? Siguiente paso. Al desconocerse la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el director del Instituto Politécnico Nacional ha caído en responsabilidad, porque como se dijo el día de ayer, una de las obligaciones principales del director era o es que ante sucesos de relevancia trascendente para el instituto, tenía la obligación de convocar al Consejo General Consultivo del instituto y que éste a su vez convocara a los consejos generales técnicos escolares. ¿Para qué? Para tomar opinión. Porque si bien no son organismos que tengan autoridad o decisión, pero son organismos de opinión. Dicha opinión, no sé si algunos de ustedes se la tomaron, pero hasta donde tengo entendido, a nadie se le siguió. Esto señala que la propia ley orgánica, que el director del Politécnico está obligado a hacerlo, y es una de sus responsabilidades. El no hacerlo es no cumplir con la propia ley, y al no cumplir con la propia ley, se le tiene que fundar una responsabilidad en su carácter de servidor público ante el órgano interno del propio instituto, y que sea en el órgano interno del instituto donde el director general del Instituto Politécnico presente sus excepciones a la demanda que se le va a hacer por el no cumplimiento de este ordenamiento de la propia ley orgánica. En síntesis, compañeros, básicamente de lo que se trata es de que la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional ha sido violentada, que las consecuencias de ese ataque se van a ver reflejados en el desprendimiento formal, si no material, pero sí formal, administrativo, del ciclo de educación media superior, conocidos como CECIT, o tradicionalmente reconocidos como vocacionales. Los profesores tendrán que comenzar a prepararse, porque probablemente, de acuerdo a esta estructura, entrarán dentro de los patrones de evaluación que ya se están aplicando en la educación básica, con las ventajas y desventajas que esto tenga. En cuanto a los órganos auxiliares del instituto, quedan ya no como auxiliares, sino como órganos dependientes de la propia secretaría. El instituto acaba de sufrir una reforma sin ningún congreso, sin ninguna comisión organizadora. El instituto lo han reformado por decreto, porque fue decreto, fue acuerdo publicado en el Diario Oficial. Lo que se espera dentro de esta estrategia es que el siguiente decreto va a ser la autonomía del instituto. Ese es un hecho que se ve ya muy claro, y mucho va a depender de la capacidad de resistencia y oposición de las comunidades al desmembramiento del instituto. Repito, al Instituto Politécnico Nacional, para reformarlo, y esto que quede claro, y no es una posición política, es una posición jurídica que en cualquier espacio la puedo yo sustentar, para reformar el Instituto Politécnico Nacional, el único medio, al final de cuentas, es la reforma de la ley orgánica. Si no se reforma la ley orgánica, no se puede incorporar al Instituto Politécnico en ninguna de las áreas de adscripción en las cuales se ha, en este momento, instalado al instituto. No sin antes terminar de decirles que estas consecuencias dentro de los propios actos administrativos que se vengan a realizar en un futuro van a tener siempre la desventaja de estar impregnadas de lo que se llama en un acto administrativo ilegal, lo cual van a ser impugnables en cualquier contencioso administrativo que se imponga. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que en este momento, repito, y lo aseguro, en este momento, compañeros, el Instituto Politécnico está perdiendo seguridad jurídica. Es decir, en este momento, el Instituto Politécnico Nacional está entrando a un ciclo de incertidumbre jurídica, porque los actos provenientes de la Secretaría de Educación Pública son actos ilegales que la propia ley no le facultaba hacer al secretario de Educación, y sin embargo lo hizo.
Básicamente ese es el mensaje, compañeros. Gracias.